Hola, bienvenidos al taller de matemáticas del Centro Cultural Casa de las Bombas. Mi nombre es Sofía Mejía y hoy les voy a hablar sobre la congruencia y semejanza de triángulos y el teorema de Pitágoras. Ahora que ya recordamos cómo se clasifican los triángulos y vimos algunas de sus propiedades, podemos estudiar la congruencia y semejanza de triángulos. En primer lugar, se dice que dos triángulos son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. En este caso, los triángulos ABC y DEF son congruentes, pues el lado A es igual al lado D, el lado C es igual al lado E y el lado F es igual al lado C. Además, los ángulos alfa y alfa prima son iguales, los ángulos beta y beta prima son iguales y también los ángulos delta y delta prima son iguales. Existen tres criterios para verificar que dos triángulos son congruentes. El primero es el criterio LLL o lado, lado, lado. Este nos dice que si los tres lados de un triángulo miden lo mismo que los tres lados de otro triángulo, entonces son triángulos congruentes. En este ejemplo, el lado C mide lo mismo que el lado D, el lado B mide lo mismo que el lado E y el lado A mide lo mismo que el lado F. Por lo tanto, son triángulos congruentes. El segundo es el criterio LAL o lado, ángulo, lado. En este caso, si dos lados de un triángulo y el ángulo que ellos forman son congruentes a dos lados y el ángulo que ellos forman de otro triángulo, entonces se dice que son triángulos congruentes. Nuevamente, en este ejemplo, el lado A y el lado F miden lo mismo, mientras que el lado B y el lado E miden lo mismo y además los respectivos ángulos que esos lados forman, es decir, alfa y beta, miden lo mismo. Por el criterio, entonces, son triángulos congruentes. Por último, tenemos el criterio ALA, o ángulo, lado, ángulo. Este dice que si dos ángulos y el lado comprendido entre ellos son congruentes con dos ángulos y el lado comprendido entre ellos de otro triángulo, entonces son triángulos congruentes. En este ejemplo, veamos que el ángulo alfa y el ángulo beta son iguales. Además, el ángulo delta y el ángulo epsilon también son iguales. Y los lados comprendidos entre ambos ángulos, es decir, B y E, miden lo mismo. Entonces, por el criterio, los triángulos son congruentes. Por otro lado, si dos triángulos tienen la misma forma, pero diferente tamaño, entonces se dice que son semejantes. Es decir, dos triángulos son semejantes si sus ángulos son congruentes y las longitudes de sus lados son proporcionales. En este caso, el triángulo DEF es semejante a ABC, pues los ángulos alfa y alfa prima son iguales, beta y beta prima son iguales, y delta prima son iguales. Sin embargo, no tienen el mismo tamaño, pero sus lados sí son proporcionales. Es decir, A es proporcional a D, C es proporcional a E y B es proporcional a F. Entonces son triángulos semejantes. También existen tres criterios para verificar la semejanza entre triángulos. El primero es el criterio AA, o ángulo-ángulo. Este nos dice que si dos ángulos de un triángulo son congruentes a dos ángulos de otro triángulo, entonces los triángulos son semejantes. En este ejemplo, el ángulo alfa
mide lo mismo que el ángulo gamma y el ángulo beta mide lo mismo que el ángulo delta. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes. El segundo criterio es el LLL o lado, lado, lado. Este nos dice que si los tres lados de un triángulo son proporcionales a los tres lados de otro triángulo, entonces los dos triángulos son semejantes. En este ejemplo, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF, pues como podemos observar, el lado C es proporcional al lado F, el lado A es proporcional al lado D y el lado B es proporcional al lado E. Al hacer las respectivas divisiones, siempre obtenemos un medio. O si hiciéramos la división en el sentido opuesto, es decir, dividiéramos los lados del triángulo DEF entre los lados del triángulo ABC, obtendríamos en todos los casos 2. Por lo tanto, son triángulos semejantes. El último criterio es el LAL, o lado, ángulo, lado. Este dice que si las longitudes de dos lados de un triángulo son proporcionales a las longitudes de dos lados de otro triángulo y los ángulos correspondientes que forman estos lados son congruentes, entonces los dos triángulos son semejantes. En este ejemplo, tenemos que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF, pues el lado B es proporcional al lado E y el lado C es proporcional al lado F. Además, los ángulos alfa y beta miden lo mismo. Por último, veamos el teorema de Pitágoras. Este nos dice que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Es decir, el valor de C elevado al cuadrado es igual al valor de A elevado al cuadrado más el valor de B elevado al cuadrado. En este caso, podemos ver que la hipotenusa es C y los catetos son A y B. Pues como ya habíamos visto en el video anterior, este lado es el opuesto al ángulo recto. Veamos un ejemplo del teorema de Pitágoras. En este caso tenemos un triángulo rectángulo cuyos catetos miden respectivamente 3 y 4. Y la hipotenusa mide 5. Sabemos que C es nuestra hipotenusa y A y B son los catetos. Verifiquemos que efectivamente el valor de C elevado al cuadrado es igual al valor de A cuadrada más B cuadrada. Aquí podemos ver que puesto que C vale 5 unidades, entonces esto elevado al cuadrado nos da 25 unidades cuadradas. Y por otro lado, A cuadrada más B cuadrada es 3 unidades al cuadrado más 4 unidades al cuadrado, lo que es igual a 9 unidades cuadradas más 16 unidades cuadradas, y esto es igual a 25 unidades cuadradas. Lo que verifica que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Por lo tanto, se cumple el teorema de Pitágoras. Bueno, esto fue todo por la lección de hoy. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima lección.